El martes 11 de septiembre de 2001, uno de los atentados más terribles de la historia de la humanidad, por supuesto que generó gran impacto en el mundo. Dos aviones colisionaron contra las ya tradicionales Torres Gemelas, un atentado terrorista que por supuesto tiene varios puntos donde se puede analizar ya después de varios años de que ha sucedido este hecho. Pero en esta ocasión queremos recordar cuáles fueron los impactos a nivel de la economía mundial y de los mercados financieros. De hecho, septiembre se tornó en un mes lleno de incertidumbre sobre el futuro de no solamente las plazas bursátiles, sino que el orden de la economía mundial, justamente por el impacto de este hecho y también las conclusiones que se sacaban de uno de los atentados más atroces que se tiene recuerdo. Recordemos ese martes 11 de septiembre, alrededor de las 9 de la mañana, llegan los aviones y se estrellan contra las Torres Gemelas. Ya inmediatamente y antes de que comenzaran las operaciones en Wall Street, en la plaza más importante del mundo, se suspendían las operaciones. Justamente estaba en el centro medular de la noticia. Por supuesto, era lógico que sucediera esa situación. Más encima, hay que considerar que la atención claramente no estaba enfocada en las transacciones de ese día. Pero ya las dudas comenzaban a ocurrir en el ambiente. Muchos economistas trataban de hacer un parangón, una comparación con otro hecho de esa magnitud y para poder buscar los efectos que podría tener sobre el orden económico mundial. Solamente se podía pensar en la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, pero claramente este era un contexto totalmente distinto. Estados Unidos estaba siendo atacado y justamente dentro de la misma nación. El efecto fue inmediato. Las bolsas europeas, que eran las que estaban operando en ese minuto, comenzaron a mostrar caídas superiores al 6% debido justamente al nerviosismo y al terror que tuvieron los inversionistas ante los hechos ocurridos en Nueva York. Por supuesto, estos empezaron a tomar utilidades de los papeles europeos y refugiarse en los activos más tradicionales, el oro, también el franco suizo y en otros activos de menor riesgo debido a la incertidumbre que se generaría. De hecho, teníamos que considerar que la plaza más importante del mundo y también la que marca la referencia día a día en las operaciones bursátiles se mantenía cerrada en sus operaciones de manera indefinida. Por supuesto, otros fueron los efectos que se vieron ese día, especialmente en el petróleo. El crudo comenzó a subir con bastante fuerza debido justamente a las informaciones que ya señalaban que Osama Bin Laden era uno de los cabecillas de este atentado terrorista. Por supuesto, se esperaba que las represalias que podría tener Estados Unidos semanas después tendrían un efecto importante en la demanda y también la oferta del petróleo. En solo unos minutos el petróleo Brent, el barril cotizado en Londres, subía $3.55, llegando a los $31, un aumento significativo y el mayor aumento de precios que se produce en un solo día desde 1998. Por supuesto, también veíamos al oro subir, el franco suizo como activo refugio y también las acciones de las mayores petroleras del mundo que subían justamente por el importante alza de precios y también las dudas de incertidumbre que se tendrían sobre la oferta del crudo. Así que, por supuesto, ese fue uno de los efectos más inmediatos. En tanto, se discutía cuál sería, aparte de otros temas por supuesto, cuál sería el futuro de la economía mundial. Se hablaba de un reordenamiento justamente ante los atentados del 11 de septiembre. Es así que el jueves 13 de septiembre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estadounidense se aliaron para poder dar algo de tranquilidad a los mercados financieros internacionales. Durante esos días ya las bolsas europeas y también la bolsa latinoamericana, por supuesto también la bolsa chilena, registraban fuertes pérdidas debido al miedo que se generaba en los mercados internacionales. Las dos entidades, los dos bancos centrales, acordaron en una primera instancia inyectar más de $50.000 millones al mercado para entregarle liquidez y algo de tranquilidad, entre comillas, porque igual el nervio y el temor era bastante fuerte y no había una certidumbre sobre lo que pasaría en los próximos meses. Eso también se sumaron también nuevos aportes de parte de los bancos centrales, pero claramente el día que se estaba esperando era el día en que se diera la respuesta de Estados Unidos.
Es así como el viernes 14 de septiembre del 2001 el Congreso estadounidense da el vamos al presidente George W. Bush para emplear la fuerza tras la masacre ocurrida en Nueva York, en el World Trade Center. También recordemos el atentado al Pentágono. Dicho y hecho, justamente cuando se da la carta blanca, como se dice, las bolsas europeas se hundieron a niveles mínimos en 3 años, con caídas superiores al 4% y que se sumaban, por supuesto, a las bajas de los días anteriores. ¿Qué pasaba con el oro? Subía casi 2%. ¿Qué pasaba con el dólar? Por supuesto, perdía fuerza frente al euro, perdía este sitial de activo refugio y llegaba a su nivel más bajo desde los últimos 6 meses, ese viernes 14. La reapertura de Wall Street se esperaba con muchas ansias, por supuesto ya había pasado una semana porque el lunes 17 de septiembre se reinician las operaciones en la bolsa estadounidense. Ese día, por supuesto, se tenía claro que en términos financieros fue una buena decisión porque las caídas habrían sido abominables. Ya se habían visto en las bolsas europeas. La plaza estadounidense, de hecho, registró ese día de reapertura, un 2%. Importante esta suspensión que tuvo la plaza estadounidense porque ese cierre de 4 días no se presentaba desde hace 68 años. Los mercados internacionales vivían en la incertidumbre, por supuesto, luego hubo un repunte importante, no solamente de Wall Street, sino del resto de las bolsas, especialmente las bolsas europeas que se veían afectadas por las fuertes caídas que mostraban las empresas aseguradoras, que por supuesto tenían mucho que decir en términos de los seguros comprometidos por la caída de las 2 torres gemelas. ¿Qué sucedió en Chile? Bueno, fue un septiembre también negro para la Bolsa de Comercio de Santiago. El IPSA llegó a una caída superior al 13%, su peor mes en ese año 2001 y también el peor mes en la historia de la plaza chilena. ¿Cómo no? Era evidente que esos efectos justamente sucedería. De hecho, recordemos que la bolsa chilena tras los atentados siguió operando normalmente, pero afectada también por la incertidumbre mundial. Ya después de casi 10 años, más de 10 años del terrible atentado, la situación, hay otros problemas por supuesto, pero nadie olvidará las dudas que se generaban entre los más insignes economistas, los analistas y los inversionistas a nivel mundial sobre el futuro de la economía mundial, justamente cuando Estados Unidos fue atacada en su punto más central, más medular y de hecho más profundo.